Vamos a conversar con Nancy Arellano, ella es directora de los proyectos en Cedro Integración. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, desde Cedro, en efecto, venimos trabajando específicamente con este tema desde el año 2019. Como ustedes sabrán, Cedro, bueno, es una institución que tiene 36 años, vamos para 37 años, trabajando sobre todo en la promoción de estilos de vida saludables y medios de vida lícitos, con un trabajo muy fuerte en toda la zona de la selva, en los temas de desarrollo alternativo. Y desde Cedro se ha venido incorporando la temática de migrantes y refugiados a partir, bueno, de estos flujos que se incrementaron importantemente desde el 2017, 2018, cuando crece desde 8.000 que había en 2016 hasta más de 500.000 que había para el año 2018. Y allí estamos trabajando distintos proyectos. El área que yo dirijo es el área de integración dentro de Cedro. Eh, por eso hablamos de Cedro Integración, porque es un área que lleva varios proyectos que están enfocados justamente en los temas de integración, es decir, no solamente la atención a migrantes y refugiados, sino también las comunidades de acogida, las comunidades receptoras, porque en efecto, como muy bien señalabas, hay unos impactos de la migración en estas sociedades receptoras y que se hace necesario que las organizaciones trabajemos de la mano con el sector privado, con la cooperación internacional, por supuesto, de la mano todo el tiempo con el Estado, para poder responder de manera sostenible a este tipo de desafíos, como es la integración económica, socioeconómica de migrantes y refugiados. Recordemos que allá hay peligros importantes, como es el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, que son uno de los temas que a nosotros más nos ocupa, y por esa razón es que venimos impulsando, por ejemplo, la iniciativa de empresas integradoras, que es una iniciativa que busca atender a 7 grupos de interés. Uno de ellos es migrantes y refugiados, pero estamos enfocados en comunidades nativas, en mujeres, en comunidad LGTBI, en afrodescendientes y en Personas con migrantes y discapacidad, adultos refugiados. mayores. Así es, correcto. Personas con discapacidad, adultos mayores, son 7 grupos en total. Lo que hay es un enfoque justamente de cómo logramos que personas que puedan estar en alguna condición de vulnerabilidad tengan la garantía de ser incorporados en empresas que tengan ambientes propicios de inclusión. O sea, garantizar el ambiente laboral que permita que el talento pueda ser desplegado en función a aumentar la productividad, en función al crecimiento económico del país y, por supuesto, la estabilidad de los núcleos familiares. Eso es lo que se está buscando con esta iniciativa, de la mano con CONFIEP, de la mano con PADF, que es la Fundación Panamericana, de la mano con ACNUR, con USAID. Estamos trabajando con el MIDIS allí, con el Ministerio del Trabajo y con Produce. Nancy, La idea es que... Sí. sí, quisiera, a ver, aterrizar un poco y derribar mitos y luego irnos a los servicios que atienden estos migracentros que han creado con estas instituciones que has mencionado y con Cedro Integración. Uno de los mitos es lo que he mencionado, la inseguridad ciudadana exacerbada que ahora vivimos y que venimos arrastrando ciertamente se asocia con la migración venezolana. Luego, el tema de los puestos de trabajo. Los venezolanos llegan y le quitan puestos de trabajo a los peruanos. No hay cómo incorporarlos a la fuerza laboral porque no hay suficiente oferta de trabajo. Eso es otro. Y luego, el tema de la adecuada vivienda, educación, salud en un sistema colapsado y rebasado como el peruano. En vivienda lo estamos viendo con todos estos asentamientos en quebradas, porque los proyectos de vivienda social, aunque existen,
son claramente insuficientes. El sistema de salud colapsado ya para los peruanos, cómo se incorpora a los venezolanos. Entonces, todos estos temas, cómo se han venido manejando y cómo los migracentros vienen a ayudarlos a cumplir estas metas que tú nos has descrito. Muchas gracias, Pamela. Mira, cierto, hay mitos en torno a la migración que además son mitos que no solo se ven en Perú, que no solo se ven respecto de la migración venezolana. Es decir, en el fenómeno migratorio mundial, cualquier nacionalidad, cualquier país, este tipo de prejuicios o de estigmas suelen ser una recurrencia, ¿no? En Estados Unidos respecto de los latinos, en Europa, etcétera. Lo cierto es que la estadística señala, y la estadística te saca por cada 10.000, por cada 100.000 habitantes una tasa, ¿correcto? Entonces, si nosotros sumamos 1 millón de habitantes más en el territorio peruano y vemos las tasas de delincuencia, no hay un efecto de aumento. O sea, por el contrario, si yo aíslo a la comunidad venezolana y saco el promedio de personas denunciadas o privadas de libertad, etcétera, 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 la tasa es inferior a la media nacional. Cuando tú la sumas a la media nacional, tiene un efecto a la baja, no a la alza. Eso es importante decirlo. Estamos hablando que es menos del 0.9%, menos de. Y segundo, cuando vemos de repente que hay, porque en efecto en toda comunidad, pues lamentablemente hay gente que transgrede las normas y tiene que pagar, obviamente, su deuda con la sociedad, debe ser pues procesado, juzgado, sentenciado. Nadie está diciendo lo contrario, ni se está desconociendo que existen algunas personas que son delincuentes y son de nacionalidad venezolana, pero en ningún momento se puede asociar la nacionalidad pues con un comportamiento determinado, porque, claro, insisto, no hay sustento estadístico. Exacto. Lo del empleo. El empleo, el Perú es un país altamente informal. Eso es un reto que hay que asumir, y que ya tenía una economía con alta informalidad pues antes de la llegada de la migración, y el riesgo es que la migración continúe reforzando justamente esa informalidad. Por esa razón es muy importante trabajar cómo llevamos a la formalidad a estas personas. Ahora, de hecho, eso es lo que ha ocurrido, o sea, yo me imagino que sí, ¿no? En la medida en que el grueso de la migración venezolana, de los ciudadanos venezolanos que no han podido regularizar su situación migratoria, la cifra que tengo es de 750.000 migrantes que todavía no han podido regularizar, claramente tienen que subsistir. Entonces, se suman a la informalidad ya existente. Correcto. Correcto. Ajá. Correcto. Ya. Entonces, la idea, de hecho, la informalidad ahí es superior a la media, ahí sí. Por ejemplo, en el promedio de peruanos con RUC estamos hablando que son el 30%, y en la migración el promedio es 20%, o sea, está por debajo en términos de formalidad, son más informales, razón por la cual hay que impulsar mecanismos no solo de regularización, sino también de formalización. ¿Y por qué? Porque el efecto positivo que señala el Fondo Monetario de cómo pueden aportar al PBI, ese efecto se destraba cuando se incluyen en el mercado formal. Si no se incluyen en el mercado formal, y estamos hablando de que el trabajo tiene un efecto, insisto, dinamizador en la economía, porque la gente no es que trabaja, cobra y ya, la gente cobra y gasta, y al gastar genera nuevos puestos de empleo a través de una presión por el consumo. Claro. O sea, cuando los migrantes, ese millón de personas, obtienen recursos, esas personas consumen en el país. Y al consumir en el país, ellos se convierten en un mercado ampliado que pide productos y servicios. Correcto. Entonces hay unos reacomodos en el mercado donde si hay primariamente un efecto de desplazamiento, esa etapa ya pasó. Esa etapa ya quedó atrás porque ya hay unos reacomodos, insisto, en la presión de... ¿Qué coincidió? Bueno, coincidió con la pandemia, además. Claro. O sea, coincidió el fenómeno migratorio con una coyuntura altamente difícil. Ahora estamos en el día después, por decirlo así. Ahora hay que trabajar
en la construcción de esas condiciones Correcto. para que en efecto esas posibilidades que plantea el Fondo Monetario, y también lo dijo en su momento el Banco Mundial en Ujú. 2019 con una publicación que se llama Una oportunidad para todos. Para que eso ocurra hay que desarrollar políticas públicas que permitan ese enfoque constructivo con miras a soluciones duraderas, con miras a soluciones sostenibles, y eso solo es posible a través de la formalización, la regularización, la formalización, y por supuesto que eso permita ampliar la base tributaria para fortalecer también las respuestas desde el propio Estado. Ujú, Como tú claro. hablabas, salud, educación, etcétera. Pero hablemos de que es finalmente un mercado ampliado y hay que tener también esa perspectiva, ¿no? De que no se trata de únicamente personas que presionan, ¿no?, servicios del Estado, Ujú. sino que también amplían las potencialidades de recaudación del Estado. Y por otro lado, recordemos que, miren, por ejemplo, en las cifras de remesas de peruanos en el exterior, estamos hablando que son 3.500 millones de dólares Ya. al año que se envían al Perú. Ujú. Las remesas que envían los extranjeros desde Perú hacia, por ejemplo, Venezuela, no pasan de 46 millones. O sea, en la balanza es superavitaria respecto del impacto que tiene el fenómeno migratorio en el Perú. Me refiero a peruanos en el exterior versus extranjeros en Perú. Ujú. Y además, en el caso de los extranjeros, tenemos un 40% con una formación eh, profesional, técnica y universitaria que no compite con la matriz formativa del Perú, sino que la complementa. Y hay un Ya. reto desde el año 2012 de la trampa de los ingresos medios, que ha sido pues ampliamente discutida en los sectores económicos, donde la diversificación y el aumento de la competitividad es una necesidad para el país, y la idea es que estas personas pues puedan sumar debidamente en los sectores que se necesitan potenciar, que no son pocos, y Ujú. donde hay, insisto, déficit, es decir, ni siquiera compiten por plazas de trabajo con peruanos, porque Correcto. cuando hablamos de Porque que esas hay plazas brecha, no encuentran existen. candidatos idóneos. Así es. Solo en Correcto. farmacéuticas, por ejemplo, hay 7.000 en déficit. Ujú. En personal de salud, 55.000, nada más. En educación, en docentes de educación física, hay un déficit en el país de 41.000 docentes, que no existen, no están. No hay forma de quitarle a nadie ese trabajo. Porque no Ahora, hay si lo personal. dejamos Sí, me queda al claro. mercado, Ahora, hablemos de justamente el trabajo que están haciendo ustedes. Tú eres la directora de los proyectos de Cedro Integración. Estos migracentros, ¿qué hacen? ¿Cómo ayudan? ¿Cómo se canaliza esto que es enorme? Es un universo de 750.000 de 1.286.000, entiendo. No sé si esa es la cifra hasta el año pasado de ACNUR, sí, ¿no? correcto. Ajá. Eh, Ahí, sí, sí, te escucho. ajá, mira, ahí lo que hemos hecho es que justamente trabajando con el sector privado, con la cooperación, estamos trabajando allí con Real Plaza, del Grupo Intercorp, estamos trabajando con USAID, la cooperación de los Estados Unidos, con la Unión Europea, cooperación alemana GIZ, con la Embajada de Israel, con el BIT. Eh, este proyecto que involucra 20 centros comerciales, involucra 20 locales en 15 departamentos. Hemos iniciado el primero en Puruchuco, en Ate, que es el que se ha inaugurado, que es el piloto modelo. La meta es que en un año se instalen estos locales, y estos locales van a atender a peruanos con intención de emigrar, Ujú. a peruanos retornados y también a extranjeros en Perú, porque insisto que el fenómeno migratorio hay que abordarlo 360. Y a través de la contribución de Cedro estaremos trabajando con unos promotores de bienestar, que son básicamente unos asesores que te van a ayudar a definir un plan, bien Ya. sea que seas un peruano con intención de emigrar, porque queremos que sea una migración segura, ordenada y regular. Mira, en el último año ha habido la detención de más de 58.000 peruanos en frontera sur, intentando ingresar de manera irregular a Estados Unidos. O sea, el fenómeno migratorio tiene, insisto, muchas aristas. Vimos recientemente el drama en México,
lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas las estamos abordando allí al darle a la gente la información necesaria para una toma de decisión coherente, evitar, por supuesto, los riesgos de remigración irregular en el caso de extranjeros en Perú, y la regularización de los extranjeros en territorio. Ahí el rol de la Superintendencia Nacional de Migraciones como aliado es fundamental, porque son el core para poder avanzar en este sentido. También estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, estamos trabajando con Produce, con SUNAT, articulando los servicios que permitan irnos justamente hacia esa regularización, pero también a la formalización que permita destrabar estos efectos positivos que estamos mencionando. Nancy, se me va acabando el tiempo y quiero rápidamente recorrer por los requisitos básicos indispensables para que un venezolano que quizás nos esté escuchando esté en esta situación digamos, de incertidumbre porque no ha regularizado su situación. ¿Qué documentos tiene que presentar? Yo he escuchado muchos que llegan y no tienen los documentos. No sé, ¿qué se les exige inicialmente para empezar este recorrido y este trámite? Mira, inicialmente se le pide es que tengamos una entrevista, ¿ya? Que vayan al Cedro, al Migracentro, correcto, donde un personal de Cedro les va a atender. Pueden revisar nuestras redes, @CedroIntegración y @Cedro Perú, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Allí van a encontrar la información dependiendo de la calidad migratoria a la que vayan a acceder, o si van a acceder ahorita al CPP, por ejemplo, al carnet de permiso de permanencia, son distintos los requisitos. Si la persona ya tenía una calidad migratoria y tiene que pedir una prórroga, pues no es igual a cuando está sin ningún tipo de documento, ¿no? En ese caso, y va a acceder a un documento. En ese caso, ¿qué documentos tiene que presentar? ¿Pasaporte, de todas maneras, antecedentes policiales, judiciales? Siempre, no, los antecedentes están incluidos en la tasa. Allí hay la interoperabilidad de los sistemas. Ya. Llevan a que Migraciones hace esa verificación de antecedentes. Si vas a hacer cambio de calidad migratoria, sí corresponde que saques, por ejemplo, la ficha de canje internacional de Interpol. Por eso te digo, o sea, los antecedentes es algo que siempre se revisa. No hay forma de eludir la revisión de antecedentes. A menos que hayan entrado ilegalmente y que ahora quieran regularizar. Que eso también puede pasar. Claro, pero siempre, o sea, siempre que hay regularización y revisión de antecedentes, es lo que quiero decir. O sea, no hay manera en la que alguien obtenga un carnet y no haya revisión de antecedentes. Entonces es muy importante la regularización migratoria porque es una garantía de quién es quién dentro del territorio. Y en este momento hay 30 días, hasta el 30 de abril, para la regularización vía carnet de permiso de permanencia. Con la cédula de identidad o el pasaporte pueden hacer este proceso de regularización. ¿Y qué pasa con el que ingresó ilegalmente, ¿no? El que ingresó ilegalmente y tiene miedo. ¿Va a haber algún tipo de acción si se detecta esta situación? No. Y les digo porque básicamente, y eso es parte de los acuerdos internacionales, hay un acuerdo de no criminalización de la migración irregular. Hay que entender que la migración irregular puede ocurrir de esta manera por muchos factores. No necesariamente es porque se quiera eludir controles, sino muchas veces pasa, por ejemplo, hasta hace poco Ecuador, la visa de tránsito por Ecuador eran $200, solo el tránsito. Entonces, una persona que no tiene recursos, difícilmente solo por pasar pueda tener $200 para esa persona y su hijito o su hijita. O sea, son barreras económicas que han generado estos flujos irregulares en la región, y ahí nosotros desde Cedro hemos buscado pues justamente hacer incidencia para que se trabaje con mayor fuerza en mecanismos de pasos seguros regionalmente, para que no se aumente este tráfico de migrantes, ¿no? Estamos hablando de que al final el tráfico de migrantes termina fortaleciendo nuevamente a redes criminales, coyotes, que lucran con la desgracia de las personas y que fortalecen redes, insisto, de crimen transnacional. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces las medidas restrictivas en materia migratoria, lejos de realmente favorecer la seguridad ciudadana, pueden terminar más bien alimentando el crimen.
favoreciendo. Entonces, Me da pena hay que el tiempo se me acabó, Nancy, porque el tema es súper interesante y quiero subrayar al final de esta conversación que a exhortar a los venezolanos que nos estén viendo a esta hora de la tarde, ojalá que sean muchos y que sepan que sean abiertos estos centros y que vayan, porque este es el lugar en donde pueden iniciar el camino de formar parte de la sociedad, de ser acogidos y bajo toda la legalidad que se requiere para, ¿no?, insertarse socialmente. Te agradezco, Nancy, ha sido un gusto y no va a ser la última vez que conversemos del tema. Gracias. Y bueno, en @Cedro Integración estamos a la orden. Muchísimas gracias. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Buenas tardes.